Libro de Job. Hoy vamos a ir a este capítulo. Vamos a entrar en la segunda sección del libro de Job. No olvidemos que Job está dividido en tres secciones grandes, tres partes que son grandes, como lo vemos aquí en la estructura. Primero, lo que tiene que ver con la situación del cielo, y por causa de lo que ocurre en el cielo es que vienen las calamidades para Job. Entonces, la primera sección, Satanás cuestiona a Dios, los capítulos del 1 al 3. Pero ahora vamos a entrar a partir del capítulo 4 en adelante, que es la segunda sección, donde vamos a encontrar los diálogos entre los amigos de Job y Job mismo, y vamos a ver en la manera como ellos pues están hablando con Job. Y hay unas enseñanzas doctrinales de veras increíbles en estos capítulos, a pesar de que la condición que se encontraba Job y además en el tiempo en que se llevó a cabo la historia de este libro, pues la enseñanza de veras es grandiosa. No olvidemos que también en el contexto Job y sus amigos no eran israelitas. Ellos, no se dice exactamente de dónde eran, pero no eran israelitas. Sin embargo, el concepto que tenían de Dios era muy especial de parte de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a entrar hoy propiamente en los diálogos que tienen que ver entre los amigos y Job. Entonces es la segunda sección, y dentro de la segunda sección vamos a ir viendo que hay unos ciclos, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, que por ejemplo los capítulos del 4 al 14, Elifaz y Job. Luego viene Bildad y Job. Y el tercer amigo es Zofar y Job. Pero después viene un segundo ciclo. El segundo ciclo va del capítulo 15 al 21. Y de la misma manera, Elifaz y Job, Bildad y Job, Zofar y Job. Ese es el segundo ciclo. Y el tercer ciclo de conversaciones o de diálogos está a partir del capítulo 22 hasta el 37, en donde ahí vamos a encontrar a un nuevo personaje. Vamos a encontrar primeramente otra vez Elifaz y Job, Bildad y Job, Zofar y Job, pero ahí va a aparecer ahora Eliú. ¿Quién es Eliú? Pues no se menciona hasta este momento, ni siquiera se menciona en el capítulo 2 de los amigos que llegan con Job. Y la razón de eso es porque cuando entra Eliú a hablar, él mismo menciona que era el más joven de los cuatro, y por lo tanto, siendo el más joven, él tenía que someterse a la disposición de los ancianos, de los más grandes, y por eso él se mantiene callado hasta este momento de la intervención. Entonces vamos a ver, fíjense bien, tres ciclos de diálogos en esta segunda sección. Ahora vamos a entrar nosotros en la primera parte. Aquí en el primer ciclo vamos a ver a Elifaz y Job, ¿sí? En el primer ciclo, de los capítulos 4 al 37, propiamente desde el 4 al 14, vamos a ver primeramente cómo entra Elifaz. Ahora, ¿por qué aparece primero Elifaz? No lo dice el libro de Job, no lo menciona, pero es lo más probable debido al contexto histórico o al contexto cultural en que se estaba llevando a cabo esta situación de Job, que Elifaz era el más anciano, ¿sí? En la Biblia encontramos que siempre a los más ancianos se nombra primero a los varones, se nombra primero a los jefes de familia, siempre es así, siempre al más grande. Entonces, como Elifaz, en el supuesto de que era el hombre de mayor edad, de mayor experiencia, es el que primero empieza pues con este diálogo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora aquí, vamos a encontrar en los capítulos del 4 hasta el 7 esa situación que hay entre Elifaz y Job. Vamos a ver qué le va a enseñar o qué le va a decir Elifaz a Job. No olvidemos que Job se encuentra en una situación desesperada, en una situación tan difícil. Pero aquí va a entrar ahora, podríamos pensar consejo, pero no es un consejo, porque si fuera un consejo sería totalmente diferente, sino vamos a ver en la manera cómo trata, es el trato de Elifaz hacia Job, ¿sí? Debería haber una actitud muy especial
pero vamos a ver que aquí ocurre algo pues inusitado, algo inesperado, que no esperaríamos de una persona de tanta experiencia, alguien que ya había vivido la vida y que había visto tantas cosas y que se suponía que era el más anciano y que debería dar palabras buenas para Job. Aquí vamos a ver algo diferente. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver aquí la situación en el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver 4 cosas muy especiales. En el capítulo 4 vamos a ver primeramente la desconsideración de Elifaz, los versículos del 1 al 6. Luego el argumento de Elifaz al mal de Job. ¿Desde qué punto de vista está viendo Elifaz a Job? Ahí lo vamos a ver. Luego vamos a ver en el punto 3 la base de su argumento. Y la base de sus argumentos es que tiene sueños. Es decir, que Elifaz sueña algo y en base a eso es que le va a decir su punto de vista a Job. Y por último vamos a ver la conclusión. Así es que hoy vamos a centrarnos en este capítulo, capítulo 4. Tiene 21 versículos. Por favor, hermanos, vamos a leerlo juntos, pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, hermanas, ustedes van a comenzar con el versículo 1, nosotros los varones en 2, y así nos vamos, y cuando lleguemos al versículo 21, nos unimos todos. Entonces, hermanas, comiencen ustedes, por favor, con el versículo 1. Si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que caían. ¿No es temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus manos? Como yo he visto, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrados. El asunto también era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo conocía y quedé oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el hizo? He aquí en sus siervos no confía, y los dones será de sus ángeles. Cuando manos sabía que hablan encerrados cuyos pies militar en el polvo y que serán quebrantados por la familia. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Bueno, pues aquí tenemos la manera como se introduce Elifaz en la conversación que va a dar a Job propiamente. Los capítulos 4 y 5 propiamente, fíjense bien hermanos, los capítulos 4 y 5 tienen que ver con los comentarios, con el punto de vista que tiene Elifaz para entender el problema de Job. Y a partir del capítulo 6, el 6 y el 7 es la respuesta que le da Job a Elifaz. Por favor, vayamos rápidamente al capítulo 6, versículo 1, nada más para notar que ahí viene la respuesta. Dice en el versículo 1, respondió entonces Job y dijo, ahí viene la respuesta. Primero habla Elifaz, que es el más anciano, Elifaz el que tiene la sabiduría, el hombre que tiene mucha experiencia, el hombre que tiene la capacidad de ver los problemas de la vida por todo lo que él ha vivido, pues ahora le va a hablar a Job. Entonces 4 y 5 tienen que ver con Elifaz, 6 y 7 tienen que ver con Job. Bien, ahora vamos a ver otra vez la situación aquí en el capítulo 4.
cuatro cosas se mencionan. En primer lugar, vamos a ver en la manera como Elifaz se acerca a Job. Pero la manera de hacerlo es una manera desconsiderada. Porque notemos las expresiones, notemos la manera como él está hablando a Job. Vamos aquí adelante, por favor. Los versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Por favor, pongamos atención en los versículos del 1 al 6. Dice así. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando he llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Miren las expresiones, cómo está hablando Elifaz a Job. Ahora, volvemos a repetir. Job está deshecho, porque la enfermedad que él tiene es una enfermedad gravísima, ¿sí? No olvidemos que es una sarna maligna. Esa sarna se la puso el mismo diablo. Él está sufriendo esa situación. Pero la manera como se acerca a Elifaz, su intervención en primer lugar es descortés. Ni siquiera le dice hermano o como se llamaban en ese tiempo. Mira, entiendo que estás pasando por un momento difícil, quisiera animarte, quisiera hablar contigo para ayudarte, ¿qué puedo hacer por ti? Tal vez alguna palabra así, pero no es así. Inmediatamente, fíjense bien en el versículo 2, en la manera como se introduce. Si probáramos a hablarte, te va a ser molesto. Ya de antemano aquí ya hay algo negativo, ya está negativo aquí la situación, ¿sí? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Lo que Job había dicho en el capítulo 3, recuerda que lo vimos la semana pasada, la queja que él había tenido, esa queja le estaba molestando a Elifaz. Como diciendo, ¿cómo te atreves a estar negando tu nacimiento? ¿Cómo te atreves a estar pensando que quieres morirte? Tú no tienes la autoridad para quitarte la vida, por decir así. Y entonces esa actitud que tuvo Job, o esa queja que tuvo Job, le ha molestado a Elifaz. Y entonces por eso es que le responde de esa manera. En lugar de entenderlo, de comprenderlo, inmediatamente empieza una actitud negativa hacia él. Ahora, en segundo lugar también, su hablar no considera el dolor de su amigo y lo ataca. No considera el dolor de él. Lo está atacando. Fíjense bien cómo está el ataque. Por favor, veamos los versículos 3 al 6. He aquí, fíjense bien en el ataque. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que le caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Fíjense bien la manera como le está hablando. Todavía en el versículo 5, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Aquí es una actitud de ataque hacia él. Por favor, me voy a adelantar aquí, adelantito. Voy a adelantar un poquito. Veamos las cuatro cosas que le menciona Elifaz a Job. En los versículos del 3 al 4, le dice: has enseñado a muchos. Fíjate bien, le has enseñado a muchos. O sea, ¿cómo estás quedando ante los que le estás enseñando? Les has enseñado que soporten las pruebas, les has enseñado que se mantengan firmes en los momentos difíciles, y ahora ¿cómo estás? Fíjense bien, ese ataque. En el punto número 2, has fortalecido las manos débiles. ¿A dónde está que tú les estabas animando y los sacabas adelante a los que estaban pasando por malos momentos? Número 3, has enderezado a los que tropezaban. A los que iban cayendo y no querían seguir el camino de Dios, tú los volvías otra vez a encaminar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué está pasando contigo? ¿Te estás saliendo fuera del camino? Fíjense bien el ataque que está haciendo Elifaz. Y todavía en el punto número 4, has esforzado o robustecido a los que caían. Sí, tú levantabas a los que caían, pero ahora que estás caído, ahora ¿te vas a poner a renegar de Dios? ¿Vas a querer morirte? ¿Te vas a suicidar? ¿Qué vas a hacer? Y veamos, hermanos, ahora las palabras que le dice: mas ahora que el mal, fíjense bien la manera como lo está atacando, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Entonces, ¿dónde está tu enseñanza?
Entonces, ¿dónde está tu fe? Entonces, todo lo que tú hablabas, ¿dónde se fue? Fíjense bien, la manera como estaba tratando Elifaz a Job. ¿Sí? Y veamos en el versículo 6, dice, no es tu temor a Dios tu confianza. A ver, ¿dónde está tu confianza? ¿Se acuerdan? Bueno, acabamos de cantar el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? Porque luego a veces la gente sí nos dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que vas tanto a la iglesia, no que mucha oración, no que mucha Biblia, no que antes me hablabas de tu fe, y ahora ¿cómo estás? Fíjense bien, cómo estaba actuando Elifaz, como ocurre en nuestras vidas, en nuestra familia, en la calle, cuando a veces nos ven decaídos. ¿Sí? Bien, vamos a regresar ahora a lo que estábamos viendo antes. ¿Sí? En el inciso C, su trato es de dura crítica. Es una dura crítica porque al decirle, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. Lo está criticando, pero duramente. ¿Qué manera de tratar de Elifaz a su amigo? Y ahora, lo está viendo palpablemente que está en una condición muy, muy difícil. Está mal, ¿sí? Lo que ha dicho en el capítulo 3 era para desahogarse. Era para poder sacar toda esa presión tremenda que estaba viviendo, ¿sí? Cuando nos pasan cosas terribles que a veces no soportamos, a veces decimos tonterías, es cierto, pero lo hacemos por desahogarnos. Ya después nos arrepentimos, decimos, perdóname Dios, y no hice bien las cosas, pero estaba en esa situación, y a veces no se nos comprende, o no comprendemos algo. Y es lo que estaba pasando aquí con Elifaz. Bien, vamos aquí adelante. Sí, ya vimos esto. Bien, ahora vamos a ver el argumento de Elifaz a Job. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo estas palabras? Porque fijémonos aquí. Lo invita a recapacitar. Por favor, veamos el versículo 7. Versículo 7. Las dos primeras palabras del versículo 7. ¿Qué le dice? Recapacita ahora. Piensa bien lo que estás diciendo, Job. Piensa bien en qué situación te encuentras y no estás actuando correctamente, porque la manera como hablaste, volviendo otra vez al capítulo 3, eso no es lo correcto. Y entonces le invita a recapacitar, señalando indirectamente que es culpable. Algo tienes, Job, ¿sí? Si te está pasando esto es porque algo tienes ahí oculto. No los quieres decir, pero ahí está dentro, ¿sí? Y la segunda cosa, en el inciso B, el argumento es que el resultado del sufrimiento de Job es un pecado. Tienes por ahí un pecado. Vamos a ver en los versículos 8 y 9. Vamos a leer todos juntos 8 y 9. A ver, todos juntos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Se acuerdan ustedes de un texto que está en Gálatas 6:7? Gálatas 6:7. A ver, ¿cómo dice este texto? No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare. Eso ciertamente. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Es lo mismo que está diciendo aquí Job. Algo similar. ¿Sí? Entonces, Job le está diciendo a Elifaz, mira Job, recapacita. Si estás así, es porque hiciste algo malo que solamente tú sabes. No nos lo has confesado, no nos has dicho nada, te lo estás guardando y por eso es que estás en esta condición. No es lo primero que a veces se nos viene a la mente cuando vemos a alguien que está pasando por un momento difícil o cuando a alguien le va mal en la vida y decimos, pues es que a lo mejor por ahí hay algo malo que hizo. ¿No es cierto? No es cierto que así pensamos igual que Elifaz. Porque inmediatamente, en lugar de pensar, bueno, pues voy a orar por mi hermano, voy a ayudarle, voy a ver de qué manera le podemos sacar adelante, no, luego pensamos, es que algo malo hizo. ¿Sí? Y fíjense bien, en el versículo 8, otra vez, versículo 8, veamos estas palabras, como yo he visto, es decir, su propia experiencia personal, no tiene que ver con Dios, es algo que él mismo, es su percepción natural. Pues es que como yo veo que todos los malos les va mal, pues lo mismo le está pasando a Job. Lo mismo. Entonces era una percepción nada más
de Elifaz. Él está dando su punto de vista. Él está criticando a su amigo por lo que él ve, no por lo que Dios le está revelando, no porque Dios le ha enseñado, no por la manera como Dios le ha ayudado, no. Simplemente su percepción muy natural. Vamos a ver todavía una cosa más. Ahora, no, perdón, aquí. Todavía en el punto C. Su ejemplo: si los animales sufren, que son inocentes, ¿cuántos son los que pegan? Fíjense bien, por favor, veamos los versículos. ¿Por qué? Yo estuve pensando en estos días acerca de los versículos 10 y 11, porque estaba yo pensando, ¿por qué tengo que meter aquí a los leones? Fíjense bien, dice: los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. ¿Por qué utilizó este ejemplo Elifaz? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, tomó el ejemplo de los animales o de estos animales porque, en un sentido general, los animales son inocentes, por decir así. Son inocentes, ellos no saben nada del pecado. Un gato, un perro, un león, un tigre, un venado, un borrego. O sea, ellos no tienen nada que ver con el pecado. ¿Pero sufren los animales? Sí. ¿Sufren los perritos de hambre? Sí. ¿Sufren los gatos de hambre? Sí. ¿Sufren los conejos de hambre? Sí. Los animales sufren también. Entonces lo que le está diciendo Elifaz a Job: si los animales sufren siendo inocentes, pues ¿cuánto más tú? Ahora veamos versículo 12, por favor. Versículo 12. Me equivoqué. Versículo 11. Dice: el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Eso quiere decir el sufrimiento de estos animales. Ahora vamos a ver aquí el siguiente asunto. En estos versículos, por favor, no pasemos por alto la frase que dice: recapacita ahora. Piensa bien. Dos cosas. Si has hecho mal, por eso te vienen las consecuencias. En segundo lugar, los animales sufren, tú también tienes que sufrir. Fíjense bien, esa es la argumentación de Elifaz. Si los animales sufren, pues entonces los humanos también. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Para qué te estás quejando? Eso es lo que le está tratando de decir Elifaz a Job. Bien, ahora vamos aquí, por favor. ¿Sí? El razonamiento, o sea, la clave del razonamiento de Elifaz es que la conducta recta siempre trae bendición, pero el sufrimiento es consecuencia del pecado. Entonces, ¿estás sufriendo? Ay, porque traes algo. Y no los estás diciendo. Lo tienes muy oculto, lo tienes muy adentro de tu corazón. ¿Sí? Es lo que está pensando así Elifaz. Fíjense bien en la manera como está tratando a Job. Entonces, la manera como se introduce, de verdad que asombra, porque pues no debió hacer de esa manera. Bien, vamos a ver aquí adelante. Vamos al punto vamos aquí al 3. La base de su argumento. Volvemos otra vez. Elifaz está pensando en sí mismo. Está tomando de su propia experiencia, de lo que él sabe, de lo que él ha visto, de lo que él mismo, pero no tiene que ver con algo relacionado con Dios, sino es su propia percepción. Fíjense bien, en el versículo 12, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Fíjense, es decir, su propia experiencia. Y en el versículo 13 dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿En dónde estaba mostrando la base de su argumento? En un sueño. ¿Sí? ¿Es correcto basarse en los sueños, hermanos? Hay sueños que sí son muy reales, ¿no? Hay sueños que como que uno se despierte y dice: ay, este sueño de verdad que hasta me asustó, o este sueño parece ser tan real, ¿no? Pero ¿debemos basar nuestra vida en sueños?
Pero hay gente que así ocurre. Bueno, aquí está en el caso de Elifaz, ¿sí? Aquí está el asunto. Ahorita vamos a ver el asunto de los sueños desde el punto de vista de la Biblia, pero fíjense bien, aquí él es su propia experiencia, ¿sí? Dice aquí, actúa de una manera muy piadosa. Piadosamente se hace el ingenuo. ¿Cómo actúa? En el versículo 12, el asunto también me era a mí oculto. Es que yo no entendía por qué era el problema de Job, no entendía por qué le había caído esta enfermedad. Pero tuve un sueño y con ese sueño, se me aclaró el problema de Job. ¿Eso es lo correcto? Pues no era lo correcto, pero es que así estaba pensando Elifaz. Ahora, inciso B, se basa en sueños personales. Ahorita vamos a ver esta situación. Un espíritu le revela el dilema del sufrimiento. Fíjense bien, ¿cómo dice en el versículo 16? Alguien que nos lea, por favor, en el versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Muy bien, y quedo, ¿verdad? Y quedo, es decir, suavecito y suavecito, así en silencio, como silencio, casi en silencio, como susurrando al oído, ¿sí? Pero ¿quién estaba hablando? ¿Qué dice aquí en el versículo 16? Un fantasma. Entonces el fantasma, si me habla un fantasma, entonces sí, voy a creer. Aquí me suena Elifaz como si estuviera en Catemaco, ¿sí? Ahí con los brujos viviendo alguna revelación, casi actuando como si estuviera en una sesión espiritista, ¿sí o no? A ver, no les da la idea así de que viene un espíritu, un fantasma y le da la revelación, porque así es el espiritismo. Y ahora vamos a ver aquí la revelación por medio de sueños en la Biblia. Fíjense bien. La revelación de la Biblia en los sueños. En la época patriarcal, es decir, en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Job también, en la época patriarcal y hasta la monarquía hebrea, hasta el tiempo de Saúl, de Salomón, ¿sí? Dios se manifestaba por medio de sueños, pero Dios, no es lo que yo sueñe, sino lo que Dios ponga en mí. Dios estaba revelándose en sueños, pero Dios no es lo que yo creo. Mi sueño puede ser muy conmovedor, mi sueño puede ser que me espante, mi sueño puede ser que hasta me despierte yo llorando, porque a veces ocurre así, pero es un simple sueño. Pero en este tiempo Dios hablaba así por sueños. Sí, vamos a ver un ejemplo, por favor. Y en el capítulo 20, versículos del 3 al 6, ni siquiera esa persona es judía ni israelita. Vamos a ver, en Génesis capítulo 20, versículos del 3 al 6. Alguien que nos lea, que sea rápido, de esgrima, por favor. Génesis capítulo 20, del 3 al 6. ¿Quién nos lee? Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hasta 6, por favor. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Muy bien, fíjense bien, y aquí es Abimelech, y Abimelech ni siquiera tenía nada que ver con el asunto de los israelitas, con Abraham, con el pacto de Dios, nada que ver, pero Dios se le está manifestando, porque iba a cometer un gran pecado. Estaba tomando a Sara como si fuera su esposa, y era esposa de Abraham. Pero Dios ahí evitó que Abimelech cometiera algo muy grande, ¿sí? Pero veamos por favor otra vez en el versículo 6. Y le dijo Dios, ¿en qué manera? En sueño. Dios le habló en sueño. Ahora vamos a ver este asunto. Sin embargo, Dios establece
el orden para las revelaciones por medio de sueños. Vamos hasta Números capítulo 12 y versículo 6, por favor. Números 12, 6. También si alguien nos lee en la Biblia, por favor. 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, desaparecen en visión, en sueños hablaré con él. Muy bien, Dios está diciendo, yo me voy a manifestar con al que yo escoja, al que yo quiera, está diciendo Dios, y me voy a revelar a él y de esta manera. Y ahí lo está diciendo Dios. Fíjense bien en el versículo 6, dice en la parte final, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Pero es Dios el que está tomando la iniciativa, no es nosotros. ¿Sí? Luego, por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hablo de Deuteronomio, que incluso ahora estaba penado en este pasaje. 13, del 1 al 5. También si hay alguien que nos lea. Deuteronomio 13, del 1 al 5. ¿Alguien? Porque se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y que anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y si vamos, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En pos de Jehová nuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. 5, por favor, hermana, todavía. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que se sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, ¿qué sucedía si había un falso soñador? Alguien que estuviera hablando supuestamente de los sueños que había tenido, pero encaminando a la gente por algo diferente. Incluso aquí lo menciona en el versículo 2, llevándolos a la idolatría. ¿Cuál iba a ser el fin de ese soñador? Iba a morir. En el versículo 5 lo dice, tiene que ser muerto. Entonces los sueños que se estaban mencionando aquí en el Antiguo Testamento tenían que tener la guía o la autoridad de Dios. Si no era por eso, no era válido. Podía decir una persona, es que yo soñé esto y hay que realizar tal actividad. No, si Dios no lo dijo, no. Entonces fíjense bien cómo aquí Dios lo está reglamentando. Ahora vamos a ver aquí. Dios no habló, en el punto número 3, Dios no habló con Saúl por su desobediencia. 1 Samuel 28:6, aquí hay una cosa muy tremenda en la vida de Samuel. 1 Samuel capítulo 28 y versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por mí, ni por profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Dios no contestó por ninguna forma a Saúl, por su desobediencia. Ahora, lo triste es que si seguimos leyendo el capítulo 28, Saúl, como no recibió contestación de Dios, se fue a buscar a una bruja. ¿Sí? Así lo dice el texto. ¿Sí? A la bruja del Endor. Y terminó mal sus vidas. Pero Dios no le contestó por ninguna forma. En cambio, veamos en el caso de Salomón. En cambio, Dios habló a Salomón en sueños. 1 de Reyes 3:5. Vamos a este pasaje, por favor. 1 de Reyes 3:5. 1 de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Muy bien. ¿En dónde se le apareció el Señor a Salomón? En sueño. Y fíjense lo que le dijo, pide lo que quieras. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Pero ahí otra vez. En estos pasajes estamos viendo que Dios es el que está actuando ahí, no es el hombre. Entonces, no podemos fiarnos de nuestros sueños. No importa qué impactantes sean, no importa qué tan espiritual sean nuestros sueños, si no es por la guía de Dios. Y ahora propiamente que tenemos la Biblia, ahora menos tenemos que utilizar los sueños, porque Dios nos ha dado su revelación, su palabra. Al terminarse de escribir el libro de Apocalipsis, ya tenemos la revelación completa, ya no tenemos que estar pensando, es que yo tuve un sueño, tuve una visión, es que Dios va a hacer esto. No, lo tenemos que ver a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido debemos tener cuidado. La experiencia de Elifaz no era confiable porque Dios no es Dios quien le habla, sino él mismo.
él está pensando en su propio sueño. ¿Sí? Entonces no era confiable lo que estaba diciendo Elifaz a Job. Bien. Ahora vamos a ver aquí esta expresión. La conclusión, la primera conclusión, porque todavía nos va a faltar el capítulo 5, pero vamos a regresar al capítulo 4. La primera conclusión a la que llega Elifaz, ¿sí? Si los animales son inocentes y sufren, entonces Job, tú también. Pero aquí vemos una situación también muy especial. Vamos al versículo 18 del capítulo 4. Job capítulo 4, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: He aquí en sus siervos no confían, y notó necedad en sus ángeles. Notó necedad en sus ángeles. O sea, Dios notó necedad en sus ángeles. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí Elifaz cuando dice que Dios notó necedad en sus ángeles? Bueno, no lo dice el texto, no hay la aclaración de lo que está diciendo este texto, pero es posible que la referencia sea a los ángeles caídos, es decir, a los demonios, a él encontró necedad. No a los ángeles perfectos que están en el cielo y que están sirviendo a Dios, que le son fieles a Dios, no, sino a aquellos que cayeron. Entonces, si aquellos que eran perfectos y cayeron, mira Job, ¿en qué condición estás? Entonces, si estás así es porque hay algo oculto ahí dentro de tu corazón. Tienes un problema y no lo quieres decir. Ese es el ataque de Elifaz. Y número 3, los hombres están en una peor condición que los animales que son inocentes y que los ángeles que fueron perfectos. Fijémonos por favor, versículo 19, todos juntos, dice así: ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados como la bolilla? Mucho más nosotros. Entonces mira Job, ¿sí? Como en otras palabras, mira Job, no te hagas el inocente, porque has fallado y por eso estás así. Si los animales sufren, si los ángeles que fueron perfectos y cayeron, ¿qué te esperas de nosotros? ¿A poco no le hemos fallado a Dios? Entonces algo hiciste, Job, por eso estás así. Estás recibiendo el justo juicio de Dios para tu vida, el justo castigo, porque lo mereces. Que no lo quiere decir, pues eso es otra cosa. Así estaba pensando Elifaz, ¿sí? Y vamos a ver ahora esta situación. Ahora pensemos en la pregunta. ¿El razonamiento de Elifaz era correcto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Era correcto el razonamiento de Elifaz? De que la conducta recta siempre trae bendición y el sufrimiento es consecuencia del pecado. ¿Es correcto ese razonamiento, hermano? ¿Sí o no? A ver, piénsenlo un poquito, hermano. ¿Es correcto? ¿No pensamos normalmente que al que busca a Dios le va a ir bien? ¿Al que ama a Dios le va a ir bien? Bueno, pensamos que no. Pero a ver, opiniones, hermanos. Porque aunque busquemos a Dios, nos van a venir pruebas y luchas. Ok, muy bien. Pero En general sí, ¿no? En general sí. Pero no debe ser forzosamente así. Sí. O sea, como alguien comúnmente sí, Dios bendice y Dios nos dice que Él da bendición sin añadir tristeza. Ajá. Pero también pues, no estamos exentos de que pueda pasar. Claro, muy bien, correcto. Por ejemplo, nos basamos en el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni camino de pecadores, ni así escarnecedores sentados, sino que la ley de Jehová medita, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de noche, y todo lo que hace será prosperar. Pues me va a ir bien. Pero no siempre es así. Dice su palabra que por su nombre muchos serán perseguidos y encarcelados. Exactamente. Pero no nos basamos en Josué 1.8. A ver, veamos lo que dice Josué 1.8 y el 9, por favor. Vamos a la Biblia. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. 8 y 9. A ver, todos juntos. 8 y 9 de Josué 1. Dice así: nunca se apartará, todos juntos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No pensamos así, ¿no? Y nos apropiamos esa promesa. Pero es verdad que no pasa eso en la vida diaria, no. Ahora veamos por favor aquí lo que a continuación. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, los discípulos le hicieron una pregunta muy especial al Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Estaba sufriendo ese hombre? Sí. Sí. No podía regresar su vida bien. Era ciego de nacimiento. Y para esa época, de verdad que la situación era crítica. Ahora, veamos la pregunta. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Fíjense la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? Para que naciera así. ¿Pecó él? Pues yo creo que no. Más bien, pecaron sus papás. Sus papás pecaron y por eso les nació un hijo cieguito. Ese era el razonamiento. Pero veamos la respuesta del Señor Jesús, totalmente diferente. Porque en el sentido humano y en el tiempo de los apóstoles podían pensar en, pues es que algo ocurrió con los papás y por eso es que pues nació este niño con este problema, nació con ceguera. Pero la respuesta de Jesús es diferente. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No siempre el sufrimiento viene a causa del pecado, porque a veces no es así. Y Elifaz no estaba entendiendo esa situación. Él estaba juzgando mal a su amigo. Él, por el concepto que tenía, por lo que había visto en su propia vida, por su propio racionamiento, por su sueño, él estaba catalogando a Job de que algo malo estaba en su vida, lo tenía muy en secreto y por eso ahora estaba recibiendo las consecuencias. Miren qué tremendo. Vamos a ver aquí la situación, ¿sí? Los errores de Elifaz. Vamos a ver los errores de Elifaz. En primer lugar, no supo valorar el sufrimiento de Job. No lo supo valorar. Veía a su amigo en una situación muy, muy triste, muy lamentable, y no lo valoró, porque inmediatamente actuó mal contra él, actuó negativamente. En segundo lugar, actuó de manera dura y crítica contra su amigo. ¿Se acuerdan que le dijo, tú que enseñabas, tú que fortalecías, tú que ayudabas? Y a ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Fíjense bien, qué manera tan dura de criticar a Job. En tercer lugar, hizo ver que el sufrimiento era culpa del pecado. Ese era el argumento que tenía Elifaz. Número 4, razonó de manera humana, no guiada por Dios. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su propio sueño. Pero fíjense lo más tremendo. Número 5, se olvidó de consolar a su amigo. Por favor, vayamos al capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A ver, vamos a leerlo todos juntos. 2:11. Todos juntos. Dice así. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad su hija y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para... ¿A dónde está el consuelo? ¿No se habían puesto de acuerdo para consolar a Job? Aquí lo está diciendo el texto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué está haciendo Elifaz? Está atacando a su amigo. Miren, qué feo. ¿Cómo es la naturaleza humana? Ahora, qué bueno que Elifaz está actuando así. ¿Saben por qué? Porque eso revela nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Revela a veces cómo actuamos. En lugar de actuar de la manera correcta y aún hasta con el propósito que teníamos en días anteriores, como en el caso de Elifaz, a veces no actuamos así. Ahora vamos a ver aquí.
el sentir. ¿Qué estaba pasando dentro de su corazón en Elifaz? ¿Qué estaba pasando? Fíjense bien. Demuestra una insensibilidad a su amigo. Lo está viendo sufrir, lo está viendo que se está rascando con una teja. Recuerdan que así se estaba rascando desde la cabeza hasta los pies. Estaba sufriendo, pero había insensibilidad en él. Número 2, demuestra molestia a la queja de su amigo. ¿Por qué? Porque se está enojando con él, le está haciendo ver su actitud negativa supuestamente de Job. Número 3, demuestra el reproche verbal abiertamente. Otra vez, tú que enseñabas, tú que fortalecías, tú que hacías esto, ¿en dónde está esa integridad que tú tienes? Y número 4, demuestra falta de preparación espiritual, porque no estaba preparado para consolar a su amigo. Se había propuesto, y junto con sus otros 2 amigos, se habían propuesto para consolarlo, pero cuando llegó el momento, no lo consoló. Más bien lo criticó. Entonces, fíjense bien, aquí hay una enseñanza muy especial. Cuando vayamos a consolar a uno de nuestros hermanos en la fe, tenemos que preparar espiritualmente, tenemos que pedir a Dios sabiduría, tenemos que orar y decirle: Señor, ayúdame a poder ser de bendición a aquel hermano, a aquella hermana o a aquella familia que está pasando por un momento difícil. Cosa que no ocurrió con Elifaz. Él simplemente llegó pensando que iba a consolar a su amigo, pero no lo hizo. ¿Sí? Qué actitud tan especial o tan negativa de parte de Elifaz. Bien, ahora vamos a ver aquí el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo con gente que sufrió, sí, con gente que realmente estaba pasando por momentos muy tristes. Pero veamos las reacciones del Señor Jesús, el ejemplo que Él nos da, totalmente contrario a lo que estaba haciendo Elifaz aquí. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos de 40 al 41, encontramos ahí a un hombre leproso. Vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Alguien que sea rápido en la esgrima, por favor, que nos lea. Marcos 1, 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Fíjense bien, qué tremendo. ¿Sí? Ahora, a ver, le quiero preguntar, hermano Memo, usted lo sabe, ¿qué distancia debería haber entre una persona y un leproso en el tiempo del Señor Jesús? Aproximadamente. ¿O alguien sabe más? ¿Qué distancia debería haber entre un leproso y una persona judía en el tiempo del Señor Jesús? 4 metros. 4 metros. ¿Pero qué hizo el Señor Jesús? Fue y lo tocó. El tocarlo significaba que estaba apoyándolo. ¿Y qué actitud tuvo el Señor? ¿Qué actitud tuvo el Señor? Lo tuvo misericordia. Pudo haberlo rechazado, ¿no? Pues allá que se vayan los leprosos. Ese leproso está mal porque es por su pecado. Por eso le cayó la lepra, porque está pecando. Pero no, el Señor tuvo misericordia. Vamos al punto número 2. Mostró interés. Ahí en Marcos capítulo 1, versículos 30 al 31. ¿Alguien que nos lea también? La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Le hablaron de la suegra de Pedro. ¿Atendió a ese llamado? Sí. ¿Por qué? Porque estaba interesado en la fe. Sí. Número 3, mostró compasión. Lucas 7, 11 al 13. Lucas 7, 11 al 13. También alguien que nos lea, por favor. Muy bien. ¿Quién se había muerto? ¿Tu amigo? ¿Quién se había muerto?
el hijo de una viuda. Pudo haber pensado el Señor, no, se murió por drogadicto. ¿Sí o no? A veces pensamos así, se murió por drogadicto. Se murió porque andaba en malos pasos. Andaba con los del narco. Por eso se murió. Pero aquí Jesús actuó diferente. Dice en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció. Fíjense. ¿No será que muchas veces nuestros prejuicios nos llevan a tomar actitudes negativas ante la gente? Porque decimos, no, está caído, no, pues está caído porque anda mal en su vida. Por eso anda así en la calle. Y entonces esas actitudes no hacen que seamos de bendición para la gente. Número 4, se mostró empatía. ¿Dónde vamos a ver el capítulo 11 de Juan? Rápidamente también. Juan 11, 32 a 35. ¿Alguien que los lea? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Hasta 35. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Muy bien. ¿Quién estaba llorando primero? Y los ¿Quién estaban llorando después? Otros. Los que acompañaban a María. ¿Qué hizo Jesús? También lloró. ¿Qué significa eso? Empatía. Empatía. Se puso los pies, o que diga, se puso los zapatos también de ellos, porque los vio sufriendo por la pérdida de Lázaro. Lloró María, lloraron los que estaban con María, y el Señor también lloró. Piensen en la actitud del Señor. Entonces, el ejemplo. Bien, vamos a ver, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es la actitud nuestra? Vamos a ver, así rápidamente, aquí están los textos ya. Proverbios 3:3, vamos a leerlo todos juntos. Nunca se aparte de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribe la persona de tu corazón. Nunca se aparte de ti la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Estar con el dolor de otros. Mostrarles el amor a quienes están sufriendo. Esa es misericordia. Número 2. Vamos al siguiente texto. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Dónde estaba como un amigo Elifaz? ¿Era un verdadero amigo? Lo estaba criticando, lo estaba hundiendo, le estaba señalando que estaba mal en su vida. ¿Dónde estaba la consolación de Elifaz? 3. Todos juntos. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre. Si aún con un enemigo no tenemos que hacer eso, pues menos con un amigo. Y eso es lo que estaba haciendo Elifaz. Y vamos al último texto que está en Abdías 12, todos juntos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado con mis hijos de Judá en el día de su pérdida, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Piensen bien, qué actitud negativa para este texto, ¿verdad? Y que debemos de evitar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien está pasando por un momento difícil? Lo mismo que Elifaz, o la manera como el Señor lo está mostrando. Muy bien, misericordioso, hermano. Muy bien, ¿qué aprendemos de esta lección, hermanos? ¿Qué aprendemos?